En lo que va de la gestión al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, uno podría distinguir, si tenemos que elegir tres logros. Uno tiene que ver con los niveles de empleo y el poder adquisitivo del salario. El segundo, la reforma de la seguridad social, del régimen general de pasividades y pensiones. Y en tercer lugar, el nivel del diálogo social y la negociación colectiva. Empezando por el primero, nosotros apenas asumimos, tuvimos que enfrentar una situación de pandemia, todos lo sabemos, y eso afectó fuertemente los niveles de empleo y también de salarios. En ese sentido, ya el empleo venía muy deteriorado, venía en una caída gradual desde el año 2015 en adelante hasta el 2019, y obviamente el 2020 fue un pico de caída de puestos de trabajo, como era de esperar, y al mismo tiempo hubo un acuerdo entre trabajadores, empleadores y gobierno, decir que si había caída de la economía iba a haber impacto en el salario real. Eso ocurrió, por lo tanto también tuvimos una caída del salario real. Sin embargo, hoy, transcurridos 3 años y medio de gestión, podemos decir que el nivel de empleo se recuperó ya no a niveles prepandemia, sino a niveles equivalentes al año 2017, es decir, mejores aún que cuando nos tocó asumir el gobierno y antes de la pandemia. En todos los indicadores, en el nivel de actividad, en la tasa de empleo, en la reducción de la tasa de desempleo, en la reducción de la informalidad. Todos datos positivos que hablan de un empleo que está en proceso de crecimiento, o mejor dicho, de recuperación con respecto a una situación pre-gobierno actual que venía complicada. Pero también en materia de salarios. El salario real cayó, es verdad, por la pandemia, era previsto que ocurriera, pero ya hoy tenemos un índice medio de salarios que es superior al del 2019. Y todo indica que con los acuerdos de la 10ª ronda de Consejo de Salarios, muchos sectores van a terminar el periodo por arriba del salario real del 2019 y todos habiéndolo recuperado al menos al nivel del 2019. El segundo gran tema que nos tocó atender y que yo diría que es un logro histórico que va a tener impacto de mediano y largo plazo es la reforma de la seguridad social. Todos los partidos sabíamos que al que le tocara gobernar en este periodo tenía que encarar una reforma del régimen de jubilaciones y pensiones. Nos tocó a nosotros y a pesar de todas las complicaciones que tuvimos, terminamos votando en el Parlamento un cambio, una reforma del régimen previsional que va a tener un impacto de mediano y largo plazo. Este gobierno va a culminar con 3 rondas salariales, seguramente el gobierno que ha tenido más rondas salariales de todos, porque como la pandemia nos llevó a una primera ronda salarial corta de 1 año, tuvimos entonces la 8ª, la 9ª y la 10ª ronda, con resultados muy positivos en todos los casos, con una negociación que implicó la recuperación del salario propuesta además desde el propio gobierno, y donde además ha habido en todo este tiempo, y eso lo pueden decir los sindicatos, el PIT-CNT y también, por cierto, las cámaras empresariales, este es un gobierno y un ministerio de puertas abiertas. Nosotros dijimos al principio del periodo, cuanto más diferencias hubiera, más diálogo va a haber, y hemos cumplido. Lo primero que hay que destacar es que en este periodo se aprueba una ley que fue de alguna manera icónica para el Partido Independiente, el establecimiento de la regla fiscal. Durante varios periodos, en instancias de leyes de presupuestos y de rendiciones de cuentas, en soledad el Partido Independiente reclamó la aprobación de una regla fiscal como forma de tener una guía para la gestión de las finanzas públicas. En este periodo, y con el apoyo de todos los partidos integrantes de la coalición, se estableció por primera vez una regla fiscal que constituye uno de los elementos fundamentales para la gestión de las finanzas públicas. También en este periodo se aprueba una reforma de la seguridad social,
largamente reclamada por todos los partidos políticos, como una forma de poner tope a las transferencias a la seguridad social. El hecho de establecer en un tope de 10 puntos del producto las transferencias a la seguridad social permite liberar recursos para destinar a la niñez y la adolescencia en condiciones de pobreza. Y allí el Partido Independiente presentó un proyecto creando el Fondo Infancia como una persona pública no estatal que va a venir a coadyuvar en ese objetivo sustancial de tratar de eliminar la pobreza infantil. Y por último, algo que estamos justamente discutiendo en estos días, como parte de lo que debe ser la transparencia, la aprobación de modificaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos. Esto constituye un mojón muy importante y, por cierto, el trabajo del Partido Independiente ha sido fundamental para que haya una ley de financiamiento de partidos políticos que realmente dé garantías y blinde al sistema político. El principal logro de esta gestión tiene que ver con la recuperación del empleo. En este periodo de gobierno, a partir del 2020, hemos recuperado todos los puestos de empleo que se perdieron durante la pandemia, que fueron cerca de 60.000, pero además recuperamos más de 50.000 puestos de empleo que se habían perdido en el periodo anterior. Es decir, desde 2020 a la fecha recuperamos 120.000 puestos de empleo. 120.000 puestos de empleo que además implicaron una mejora en la formalidad, ya que bajamos los niveles de informalidad del 25 al 21% y una mejora también en lo que tiene que ver con el subempleo, que bajó del 8,9% al 7,9%. El segundo logro o el segundo indicador importante que queremos destacar es la promulgación de la Ley de Promoción del Empleo, que pone foco en algunas poblaciones que tienen mayores dificultades para conseguir empleo, es decir, los jóvenes que tienen una tasa de desempleo muy alta, las personas mayores de 45 años que tienen dificultades para reinsertarse en el mercado de empleo y las personas con discapacidad, con un foco muy específico en lo que tiene que ver con la inserción de mujeres, es decir, generando subsidios e incentivos adicionales a las empresas cuando contratan mujeres. Y el tercer logro tiene que ver con generar el CIMEL, el Sistema Nacional de Información del Mercado Laboral, que permite a todos, a investigadores, pero al público en general y a las entidades educativas, saber hacia dónde va el mercado de empleo, tener información de primera mano y online acerca de qué es lo que está pasando con el mercado de empleo. Esto se enmarca en una estrategia de generar información que permita a los ciudadanos poder elegir cuáles son las mejores carreras, cuáles son las que tienen más futuro, poder recalificarse también hacia donde hay una demanda mayor y también a instituciones como el INEFOP o instituciones como la UTU o la UTEC contar con información a la hora de pensar cuáles son las capacitaciones, las carreras o los cursos que se van a brindar. En primer lugar, hemos trabajado en la reestructura organizativa de la Secretaría Nacional de Drogas para hacerla más funcional al cumplimiento de nuestros objetivos. Se mantuvieron todas las funciones que se venían cumpliendo, se crearon nuevas áreas y se potenció el impacto. Se amplió la Red Nacional de Atención en Drogas. Se firmaron numerosos convenios con intendencias departamentales y se ampliaron los servicios de atención fundamentalmente en el interior del país. Se consolidó el funcionamiento de las juntas departamentales de drogas y se desarrollaron nuevas juntas locales que debaten e implementan la política de drogas a nivel departamental y local. Uruguay previene, así nos cuidamos, es la denominación del Plan Integral de Prevención que elaboramos y que implica un trabajo multidimensional en materia de prevención. Se implementó en conjunto con Comunicación de Presidencia de la República una campaña de prevención de uso problemático en radio y televisión. Desde el área de formación se desarrollaron numerosos cursos de capacitación para públicos muy diversos sobre diferentes aspectos de la temática de drogas, de los que han participado varios miles de personas. El logro principal en materia del trabajo internacional es que en diciembre de este año asumiremos la presidencia de CICAD-OEA, que es la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Se ha puesto en marcha el Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones, una iniciativa del señor Presidente de la República que ha implicado un esfuerzo inédito de aporte de recursos especialmente con este fin. A través del IRCA mantuvimos el funcionamiento y el control del mercado regulado de cannabis.
Se aumentó sustantivamente el número de farmacias que comercializan cannabis, mejorando la accesibilidad del cannabis regulado. Introdujimos nuevas variedades de cannabis en la comercialización y estamos trabajando en una propuesta de modificaciones normativas que nos permitan mejorar la gestión y el funcionamiento del mercado regulado. En todos los casos hemos mantenido un discurso coherente y disruptivo, cuestionando el paradigma hegemónico que es el prohibicionismo y que está en la base de lo que hemos denominado el problema mundial de las drogas. Un discurso que fue al principio resistido por algunos sectores del espectro político, pero que ahí se ha naturalizado y creemos que aporta sustantivamente en el sentido del cambio cultural, el cambio de mirada que debemos tener con respecto a esta temática. Bueno, el Instituto Nacional de las Mujeres tiene el cometido de cerrar las brechas y las situaciones que implican diferencias en el acceso sustancial a los derechos entre hombres y mujeres. Identificamos al iniciar nuestra gestión tres grandes problemas a resolver y desafíos que teníamos desde allí. Uno es el prestar servicios de respuesta en violencia de género y a la luz de la reciente aprobación de la Ley 19.580, que plantea una serie de responsabilidades enormes al Estado y que están bajo la coordinación y liderazgo del Instituto. En ese sentido, nos abocamos a mejorar y profundizar la respuesta en violencia, que implicó un aumento de 600 horas semanales de atención de psicólogos, asistentes sociales y patrocinio legal, esto es, abogados, en la respuesta a las mujeres. También la apertura de un nuevo centro 24 horas en la ciudad de San Carlos, Maldonado, y por supuesto trabajamos con el Poder Judicial y con la oficina de la Vicepresidencia de la República para instalar los 3 juzgados de género que efectivamente se instalaron en la ciudad de Rivera, en la ciudad de Salto y en la ciudad de San Carlos. Además, transformamos el teléfono 0800 4141, que es de apoyo y acompañamiento y de orientación a mujeres, pero también a la población en general en estos temas, a quien quiera ayudar o a quien quiera ser ayudado, a un funcionamiento de 24 horas al día que no tenía. Además, hicimos el primer proyecto, el primer acuerdo del Banco Interamericano de Desarrollo en temas de género en toda su historia. El segundo desafío que teníamos era el mercado laboral. Las mujeres, uno de los desafíos que tienen y por lo cual no pueden acceder a la igualdad es porque la autonomía económica todavía no la alcanzaron o la alcanzaron en menor medida que los hombres, y además se encuentran con desafíos de todo tipo en el mercado laboral, tanto para acceder al trabajo, para acceder a un sueldo igual, como también para acceder a lugares de decisión. En ese sentido, creamos una línea de trabajo y trabajamos muy fuertemente, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo, pero también con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esta tarea nuestra en el Instituto tiene mucho de promover cambios culturales, cambios de comportamiento. Por lo tanto, uno puede mostrar en la gestión también, por ejemplo, la creación de campañas masivas para la toma de conciencia de la ciudadanía sobre estas diferencias. Además, nos parece que priorizar la agenda pública con temas de género es otra de nuestras obligaciones. Para eso es imprescindible que más mujeres participen en el sistema político y que más mujeres accedan a cargos de responsabilidad pública, particularmente de representación en el Parlamento. Y para eso creamos el programa de fortalecimiento para líderes políticas, por el que ya pasaron 180 dirigentes de todo el país, de todas las edades y de todos los partidos. Uno de los objetivos más significativos que hemos logrado en los medios públicos es darle una estructura nueva, muy moderna,
inspirada en otras organizaciones de medios públicos del mundo que recogen la forma de producción y de difusión de contenidos audiovisuales de esta época. Eso va a permitir que se produzcan contenidos y que se vehiculicen a través de los distintos medios de una manera que está en línea con las características de la producción audiovisual actual, pero también con las preferencias del público que ha migrado de manera consistente hacia las plataformas digitales. Y en este sentido hemos desarrollado mucho nuestros contenidos audiovisuales que estaban muy rezagados con respecto precisamente a las preferencias del público. Estamos estrenando contenidos audiovisuales producidos por nosotros exclusivos en plataformas digitales, sobre todo series documentales. Otro de los objetivos que estamos presentando por estos días es una guía de principios, procedimientos y estándares de calidad que va en línea con otros documentos similares que se aplican en los mejores medios públicos del mundo. Esto constituye una garantía de transparencia y de buenas prácticas para todos los sectores involucrados. En primer lugar, para nosotros mismos, para nuestros trabajadores, que tienen ahora claro, van a tener claro cuáles son las pautas con las cuales se resuelven los temas cotidianos del trabajo, pero también para todos los actores políticos, sociales, aquellos sobre los cuales los medios públicos hablan, pero también, y en última instancia es lo más significativo, para el público, para toda la sociedad que va a poder tener por primera vez un documento donde se plasman cuáles son nuestros principios y nuestros procedimientos. Soy Álvaro Unchain, coordino el Instituto Nacional de Artes Escénicas, que es uno de los 4 institutos que conforman la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Desde 2020 hasta ahora hemos desarrollado distintos programas, siempre con el objetivo de democratizar el acceso a la cultura, en este caso específico a las artes escénicas, como valor fundamental. Nosotros entendemos que generar política cultural no es transferir recursos públicos a los artistas caritativamente, sino que es mucho más que eso. Es planificar que las distintas comunidades que conforman el país tengan un mayor acceso a las propuestas artísticas de manera de ampliar los públicos y dar un nuevo valor a los artistas en su contacto con la comunidad. Para poner algunos ejemplos, en estos 3 años y medio hemos llevado, por ejemplo, 200 espectáculos de colectivos uruguayos a más de 70 localidades de todo el país. Hemos generado 90 talleres en distintas localidades, en unas 50 localidades de todo el país, 90 talleres de artes escénicos, conducidos por docentes tanto de Montevideo como del interior y totalmente gratuitos para la gente. Hemos publicado 24 libros de dramaturgos uruguayos y de investigadores uruguayos sobre artes escénicas. En fin, hemos apoyado los proyectos de festivales, de internacionalización de las artes escénicas, no de una manera discrecional, sino a través de un sistema de ventanilla abierta que diera las mismas oportunidades a todos los artistas que pudieran postular a eso y recibir el apoyo del Estado sin ningún tipo de amiguismo ni de favoritismo. Bueno, en ese camino seguimos. Nuestro proyecto para el año que viene, entre otros, tiene que ver con seguir con estos programas, pero también intentar generar nuevos vínculos con el Canal 5 para desarrollar productos audiovisuales que lleguen a todo el país, donde también se promueva el arte escénico nacional y sobre todo a los grandes artistas que tenemos en nuestro país. Por esa línea es que va nuestra gestión desde el 20 hasta la fecha. Bueno, IDEFOP es la herramienta que tiene Uruguay para trabajar para mejorar la empleabilidad de la gente.
y en este periodo nos hemos propuesto y estamos avanzando, por un lado, en posicionar la formación como un desafío de toda la vida. Necesitamos que las personas, todas las que estamos en edad de trabajar, incorporemos que hay que seguir aprendiendo para mantenerse vigente. Y en ese contexto es que tenemos propuestas que ayudan en distintas etapas de la vida laboral, no solo en caso de haber perdido el empleo, que es un poco el cliché con el que se asocia siempre el instituto. Además, estamos en el desafío del cambio permanente en el mundo del trabajo. Se habla mucho del trabajo del futuro, en realidad es hoy, el trabajo de hoy que sigue evolucionando permanentemente. Por eso el foco que hemos tomado es en ayudar a la gente a prepararse en las competencias transversales, en las competencias digitales y también en lo que tiene relación con aprender el inglés como una herramienta también básica para el mundo de trabajo de hoy. Son 3 programas que están andando muy bien, que son muy exitosos. En un ámbito más institucional e interno, el instituto llegaba en 2020 con unos antecedentes bastante feos que quedaron de manifiesto también con las auditorías que se hicieron en ese momento, donde se identificaron fallas bastante graves en el funcionamiento, en la asignación de fondos. Eso hoy podemos decir con orgullo que ha quedado atrás, que el instituto es transparente en cuanto a la forma como asigna los fondos, que los fondos se asignan previa evaluación técnica de las propuestas y las cosas que se ejecutan con los fondos del instituto son aquellas que una evaluación seria indicó que son las más promisorias para la empleabilidad de la gente. En otro orden, también hemos asistido en estos años a un incremento de la educación a distancia como complemento muy virtuoso de la presencial. Esto hace que hoy cualquier persona en cualquier lugar del país pueda acceder a una oferta de capacitación que antes solo podía hacer si estaba cerca del lugar donde se dictaba un curso. Quizá en Montevideo esto se vea menos, pero en el interior sobre todo es muy importante. Y hablando del interior, y para terminar, les cuento que estamos logrando que casi la mitad de las personas, de los 50.000 uruguayos que por año participan de cursos del INEFOP, sean personas que residen en el interior del país, y eso es un compromiso que estamos muy contentos de haber asumido y que estamos cumpliendo. Cuando asumimos el equipo que nos hicimos cargo de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en realidad teníamos un diagnóstico que luego lo pudimos corroborar con encuestas que hicimos a más de 40.000 funcionarios públicos sobre varias situaciones que había que resolver y que creo que dejamos bastante encaminadas. Una es la penosa situación que tenía la carrera administrativa a nivel de los ministerios y presidencia, donde podríamos decir, ya se había afirmado, que teníamos una carrera administrativa, opciones de promoción de las personas, un nivel de pagos razonable, solamente en la forma y no en la práctica. La carrera administrativa estaba muerta. Por lo menos logramos identificar todo el modelo de una nueva carrera, con una nueva perspectiva, que hoy en día tiene aprobación parlamentaria. Lamentablemente no se ha implementado, pero tiene aprobación parlamentaria y esperando que un próximo periodo de gobierno se pueda implementar. En segundo lugar, sistemas de información que no permitían que la Oficina Asesora de Gestión Humana del presidente pudiera saber todos los datos que tienen que saber sobre los funcionarios públicos, por ejemplo, en qué lugar exacto trabajan, qué es lo que hacen, cómo se los remunera, cuál es la capacitación que tienen, sus legajos y, por supuesto, todo un bagaje de información que no estaba informatizado y sistematizado y que, bueno, estamos rindiendo cuentas y concluyendo un periodo con un sistema informatizado, integrado de información junto al Ministerio de Economía y Finanzas. Al mismo tiempo, un sistema de evaluación de los funcionarios que también en las encuestas
nos había dado con los propios funcionarios, ineficiente, que no servía para la promoción de la carrera profesional de las personas y por lo tanto, en acuerdo con los sindicatos, dejamos pronto un sistema de carrera con capacitaciones a más de 1000 jerarcas en la administración central, que tiene algunas semejanzas con algunos sistemas en las empresas públicas, por lo tanto nos estamos poniendo a la altura de los más modernos sistemas de evaluación. Por último, podríamos decir que en las áreas de gestión humana, los socios en cada ministerio, en cada organismo público, servicios centralizados de empresas públicas, hemos logrado hacer una comunidad de buenas prácticas en gestión humana y subir el nivel de madurez de las prácticas de gestión humana. Es decir, hemos medido en qué nivel de madurez se encuentra cada equipo de gestión humana en el Estado y hemos hecho además proyectos para, por ejemplo, mejorar la evaluación, mejorar el sistema de pagos, la capacitación de los funcionarios y se podría seguir con otros sistemas. En definitiva, creo que hemos logrado insertar un cambio de paradigma en gestión humana y hoy hay una oficina de servicio civil con capacidades para diseñar políticas públicas y asesorar al Poder Ejecutivo. Este gobierno inició una impostergable transformación de la educación. Desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa aportamos un componente que es fundamental hoy en las reformas educativas, que es medirlas, valorarlas para corregir y mejorar lo que se implementa. Yo recuerdo que cuando asumí en octubre del 2020 nos enfrentamos a 3 grandes desafíos cuando asumí la presidencia. El primero fue la implementación de la LUC. La LUC mejoró la gobernanza de la educación en general y del instituto en particular, pero había que implementar esos cambios, había que aplicar esos cambios. El segundo desafío fue que encontramos un instituto desfinanciado y debilitado. El gobierno apostó al instituto, le aportó recursos, le aportó información como nunca el instituto tuvo hasta ahora, y eso fortaleció el papel del instituto. Y el tercer desafío fue la situación de pandemia. En el mundo la situación de pandemia ha generado en varios países una situación que se caracteriza como crisis de aprendizaje, que llevó incluso a interrumpir las series de evaluación que en distintos países se hacen, como en Uruguay. En Uruguay, un logro importante es que logramos mantener esas series de aprendizajes, esas series de evaluaciones, y en la medida que logramos mantenerla, logramos identificar que la pandemia no generó un deterioro importante en los logros del sistema educativo uruguayo. Pero a la vez diagnosticamos 2 problemas viejos del sistema educativo uruguayo. Uno son los problemas de calidad y otros son problemas de injusticia o distancia entre lo que aprenden los niños y los adolescentes de bajos ingresos y los de ingresos altos. Esos 2 problemas persistían, obviamente no se mejoraron, y por eso fue fundamental la transformación. La transformación el instituto la está monitoreando, la está evaluando, y de ese monitoreo y evaluación salen un conjunto de aprendizajes y de identificación de desafíos fundamentales para consolidarla en el futuro y para profundizarla, que es condición necesaria para consolidarla. En estos 3 años y medio que llevamos en el Instituto Nacional del Cooperativismo, hemos desarrollado distintas herramientas y distintas políticas a lo largo de estos años en lo que es el funcionamiento del instituto. Pero nos hemos volcado a 3 ejes fundamentales. Uno de ellos en lo que es la mejora de gestión y la productividad. Entendemos que las cooperativas, y lo detectamos desde el primer momento, necesitaban mejorar su gestión para tener mejores resultados, tanto sean los productos que ofrecían, como los servicios, como en todo lo que las cooperativas brindan a la ciudadanía. Para eso entendíamos que debíamos fortalecer todas las herramientas que el instituto podía desarrollar para mejorar la gestión de cada una de las cooperativas.
Es así que desarrollamos y profundizamos programas como IncubaCoop, en donde incubamos cooperativas y formamos a nivel de cooperativismo, pero también a nivel de gestión, brindando herramientas claras. Desarrollamos programas tendientes a que mejoren su resultado y tengan un producto final al servicio de la ciudadanía. Eso es un poco lo que desarrollamos en todo lo que es IncubaCoop, en formar cooperativas en sectores de la economía dinámicos que entendíamos que era necesario insertar al cooperativismo. Se desarrollaron planes de negocios y se desarrollaron rondas de negocios para brindarles oportunidades a todas esas cooperativas. También se desarrolló en todo lo que es mejora de la gestión programas buscando la calidad de los servicios. Para eso fomentamos y alentamos a que las cooperativas se presentaran en los Premios Nacional de Calidad, brindando oportunidades y brindando reconocimientos a las buenas prácticas que se llevan adelante. También desarrollamos asistencias técnicas tendientes en esta línea, a la gestión y a lo que es el trabajo de ellas. Entendíamos que no solo alcanzaba con dar préstamos o dar asistencias de otro tipo de las cooperativas, sino que necesitaban fortalecer su instrumento de trabajo básico. Por otro lado, entendíamos que el instituto necesitaba un desarrollo a nivel de territorio. Es así que desarrollamos y profundizamos todo lo que es la presencia del instituto a lo largo y ancho de todo el país y en los distintos departamentos. Particularmente en lo que es el litoral. En el norte del litoral, en la zona de Salto y Paysandú, se generó un programa y se realizó un programa puntual para desarrollar y profundizar y fortalecer lo que es el cooperativismo en esa zona. Ese programa lleva 1 año y medio, es un programa que ha potenciado una zona con muchas dificultades que tiene actualmente el país por su situación fronteriza, pero que hemos logrado desarrollar y darle herramientas a un montón de cooperativistas y trabajadores de cooperativas para poder llevar adelante la vida diaria de ellas. Finalmente, otro punto y otro eje importante que me gustaría destacar es que lideramos el proceso de auditoría interna del instituto. Un proceso que enmarcado en la necesidad de llevar adelante procesos sistematizados y protocolos de actuación en las distintas áreas y también procedimentalmente. Creo que eso fortalece lo que es la transparencia de lo que es la gestión pública y la gestión del instituto, y en eso estamos enmarcados y estamos trabajando muy activamente. Bueno, lo primero que corresponde es hacer un eterno agradecimiento al partido y a nuestro líder, a Pablo Mieres, por haber confiado en mí para esta responsabilidad en la Caja de Profesionales Universitarios. En cualquiera de los lugares de gobierno hay una cantidad de problemas, de responsabilidades, y la Caja no está exenta de esto, que atraviesa y ha atravesado una situación económica bastante complicada, que era de conocimiento de todos los directores, por supuesto, de todos los años anteriores, pero que no pudieron o no quisieron o no tuvieron la capacidad para tomar las medidas necesarias para revertirla. Creo que uno de nuestros logros fue justamente poner en conocimiento, apenas supimos el primer balance y el primer presupuesto, en conocimiento de las autoridades del Ministerio, de la real situación, así como de la comisión de expertos, en la persona del doctor Saldain y de los otros integrantes, que hizo cambiar un poco el enfoque que se tenía sobre la caja profesional. También hemos intentado estar en el día a día, en la gestión diaria, teniendo reuniones permanentes con los gerentes e integrando distintas comisiones. Lo normal era que los directores fueran una vez por semana sobre un orden del día ya preestablecido, pero nosotros, además de ser el tesorero de la caja, que tengo digamos, la primera visión de lo que está pasando, integro también la comisión de prestaciones, donde se ven todos los casos complicados, integro la comisión de presupuesto, la de seguimiento de presupuesto, la del artículo 71, la de préstamos, o sea que distintas comisiones que hacen que tenga que estar en la atención diaria de los problemas de la caja. Y por supuesto los temas que han pasado sobre la pandemia y sobre todo esas complicaciones que se dieron, que hizo que la caja bajara sus recaudaciones, pero hemos tenido la posibilidad de sostenerla en lo que se ha podido. También, junto con el otro delegado del Poder Ejecutivo, creo que ha sido muy importante darle gobernabilidad a la caja en un directorio muy dividido,
pero que hemos podido sacar una serie de normativas, de resoluciones que han permitido que se siga hasta el momento con la conducción de la caja. La Comisión Administradora del Río Uruguay es un organismo internacional. Yo soy delegado uruguayo ante dicha comisión. El Partido Independiente me propuso al gobierno uruguayo y por eso me designaron en esa función. No podemos dejar de hablar, cuando hablamos de la gestión, de que el inicio de la gestión empezó en pandemia. Eso para Caru fue muy importante porque se restringió el pasaje y el uso de los puentes, por lo que disminuyeron fuertemente la recaudación por cobro de peajes. La reducción fue casi de un 50%, por lo que hubo que tomar medidas y hacer un plan de austeridad muy fuerte en la gestión. En ningún caso se utilizaron fondos que no fueran propios y sí se manejaron fondos de contingencia propios de Caru. Es importante destacar que el presupuesto de Caru, el 96% del mismo, proviene de fondos propios de este organismo. La gestión de la pandemia tuvo ciertas complicaciones, pero lo importante es que se pudieron mantener los puentes abiertos, se pagaron puntualmente todos los salarios de los funcionarios y se aplicaron estrictos protocolos. No debemos olvidar que en Caru trabajan argentinos y uruguayos y fue importante una buena gestión para no generar ningún tipo de inconveniente y por suerte y gracias a Dios no tuvimos ningún inconveniente con brotes de COVID-19 dentro de los funcionarios. Mantuvimos el cuidado del río y se mantuvieron todos los planes de monitoreo en fecha y en tiempo e inclusive post pandemia se aumentaron los relevamientos y se aumentaron la cantidad de parámetros que se miden. Así que toda esa parte funcionó muy bien. Con respecto a la navegación, pudimos mantener el río en las profundidades pactadas que se tienen y además tuvimos que hacer una ampliación del contrato de mantenimiento que teníamos, que vencía, y además licitamos un nuevo contrato. Ese nuevo contrato se generó en condiciones mucho más favorables para Caru y en definitiva para los estados, porque se logró ahorrar entre un 30 y un 40% del contrato anterior, dependiendo si es un 30 o un 40% de la cantidad de volumen de extracción. Con respecto a navegación, también se está en este momento el estudio de la profundización a 34 pies y el estudio de la navegación hasta Salto Concordia, desde Paysandú. Finalmente, el otro tema importante es el proyecto de la construcción del puente Bella Unión Montecaseros, que se hicieron estudios complementarios y se están haciendo gestiones ante la CAF para lograr su financiamiento.